seguimiento del pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha aceptado a trámite la acción de protección en contra del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Miño. Esta iniciativa por parte del doctor Álvaro Román, que él reclama la presidencia del Consejo de la Judicatura, ya que fue suplente de la ex presidenta María del Carmen Maldonado. ¿Qué solicita el doctor Román? Pues básicamente que se deje sin efecto los actos impugnados y que se emita la acción de personal en la que se lo titularice como presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Román, gracias por atendernos. ¿Cómo recibe esta noticia? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes al público que nos oye. A ver, lo que ha pasado el día de hoy es que la Corte Constitucional ha admitido a trámite mi acción extraordinaria. Entonces, este es un primer paso en el sentido de que la jueza, el tribunal que estuvo conformado por la doctora Carmen Corral, el doctor Joel Escudero y el doctor Enrique Chevería, fueron quienes establecieron de que el escrito de acción extraordinaria de protección cumplía con los requisitos de forma, en cuanto a que cumplieron lo que decía las leyes. En este momento, después de este auto de admisibilidad, lo que va a suceder es que la juez ponente, la doctora Carmen Corral, es la que va a realizar el proyecto de fallo para que sea conocido por el Pleno de la Corte Constitucional. Ese es más o menos el trámite a la que nos estamos exponiendo. Ahora, entiendo de lo que podía observar en el pronunciamiento de la Corte se menciona que en todo caso a usted no se le ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, es decir, que sí se han respetado sus derechos, pero que está pendiente lo otro, que es lo que usted reclama. A ver, Andrés, las dos sentencias de la primera instancia y segunda instancia, es decir, del juez constitucional de la unidad civil y la sala de la Corte Provincial, efectivamente sostuvieron de que no se me violó la seguridad jurídica ni la cuestión de la motivación. En cuanto a ese resultado, yo en contra de esas dos sentencias he interpuesto, porque la acción extraordinaria justamente el objeto es ir en contra de resoluciones judiciales. Entonces, esas sentencias, como no hacen no me reconocen que sí se violó la seguridad jurídica, porque primero había las normas del Consejo Transitorio en el que me determinaba como presidente, debería estar de presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, por ese motivo es que yo planteé la acción. Ese sería el primero. Segundo, no reconocen lo que habíamos conversado en dos intervenciones con usted mismo. Acuérdese que el dictamen interpretativo que hace la Corte, el Pleno de la Corte Constitucional, en la que establece el transitorio, es un periodo extraordinario y ordinario. Y a mí me dijeron un periodo extraordinario para un juez. Entonces, eso, por ejemplo, las dos sentencias, los jueces que conocieron mi causa, mis acciones de protección, ellos hicieron caso omiso, es decir, ellos no tomaron un precedente, y por eso, al no aplicar ese precedente, no reconocer ese precedente, están violando mi seguridad jurídica. Y el de la motivación, con todos los problemas que han tenido las sentencias, hemos explicado cuáles eran los problemas y por ese motivo estamos en la extraordinaria protección. Ok, entonces, pero en todo caso, la Corte, perdón que interrumpa, doctor, pero entonces, pero la Corte no reconoce esa vulneración que usted hace referencia, es decir, básicamente se va a centrar en lo otro, en la solicitud de que le corresponde a usted el cargo de presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura. La Corte, el rato que admite a trámite, lo único que está admitiendo es que mi demanda de acción extraordinaria de protección cumple los requisitos y por lo tanto eso tiene que pasar al Pleno para resolver el fondo. Es decir, ahí vienen los dos, la seguridad jurídica y la motivación. Y fundamentalmente ahí lo que usted está diciendo, Andrés, que se me reconozca mi derecho de ser presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para que se conozca esto? Ahora tenemos por órgano normal, la Corte ahorita ha admitido, pero no le ha dado una calificación de prioridad. Ya. Entonces, claro, no lo asemejó al caso Yunda, ¿no? Entonces, porque el caso Yunda hay una práctica en la Corte Constitucional que podía la propio tribunal calificar de prioritario y pedir al Pleno de la Corte
que se adelante el conocimiento de esta acción. Pero en este momento no ha sucedido esto, entonces algún rato tenemos que hacerle conocer a los jueces, a la jueza ponente fundamentalmente, de la prioridad por los problemas que está sucediendo actualmente en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ok, ahora bien, más allá de esto, doctor, que evidentemente estaremos pendientes del pronunciamiento de la Corte, lo de fondo, hay quienes sostienen que realmente el Consejo de la Judicatura ha traspapelado o ha rebasado las competencias, que vaya que de todas maneras dicen ya son bastantes, y por ejemplo, el doctor Iván Saquicela dice que es intolerable que exista un organismo intolerante con tantas atribuciones como el Consejo de la Judicatura. Son quienes nombran los jueces, son quienes sancionan, amenazan. Es decir, hay una tendencia en el sentido de que el Consejo de la Judicatura debería incluso desaparecer. A ver, yo considero que, eh, bueno, siempre ha sido mi posición y no es por ahora, que yo he pensado que siempre el Consejo de la Judicatura tiene que estar sometido a las Cortes, ¿no? El sistema anterior en la Constitución del año 98 y después de la discusión que hubo entre el Pleno de la Corte Suprema con el Consejo de la Judicatura, que fue creado en el 98, entonces, ¿en qué terminó? De que el Consejo lo único que tiene que hacer es los concursos y terminan designando el Pleno de las Cortes, tanto provincial como la Corte Nacional, de acuerdo a sus competencias. Ese sería lo que se podría tratar de reformar. Yo creo que no hay inconveniente porque al final es esa preparación de concurso, digamos, pienso yo que podríamos entender de que no debería tener en cierta manera. Yo también, por ejemplo, no estoy de acuerdo que la Corte Nacional sea nombrada por el Consejo de la Judicatura, porque yo siempre he hecho esta comparación con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Yo no comprendo cómo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que es un tribunal con competencias solo específicas electoral, sean nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, cuando el Pleno de los jueces nacionales deberían ser designados por un órgano de mayor jerarquía que el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, ese sistema, y deberíamos devolverle a la Corte Nacional el sistema de la cooptación que había en la Constitución del 98, que me parece un sistema que con eso se libera la Corte Nacional, se libera ya de la actividad política. Pero sí debe existir el control disciplinario. Ahora, el control disciplinario ya está siendo regulado. Justamente la situación del doctor Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional, si usted analiza, tenía que ser calificada su error inexcusable o negligencia manifiesta por un juez. Eso ha hecho que esa sentencia de la Corte Constitucional ha normalizado, ha racionalizado el poder que tiene el Consejo de la Judicatura. Lo que sucede que creo yo, los dos vocales que tomaron la decisión de suspenderlo al presidente de la Corte Nacional me parecía siempre desproporcional. ¿Por qué? Porque no había todavía un inicio de expediente. Además, esa suspensión era al presidente de la Corte Nacional, que era una cosa, me parece, extremadamente delicada y por prudencia debieron haber tenido mayores elementos, no una simple denuncia presentada un jueves a las noches y tramitada su suspensión en la noche y en la mañana. Pero fíjese, entonces, doctor, por ejemplo, sí me parece... Sí. Digo que hay tantos episodios, doctor, de jueces. O sea, se critica que el Consejo de la Judicatura no hace la evaluación adecuada de jueces y fiscales, que no hay los concursos nuevos. Entonces, finalmente, ¿qué mismo? Hay una suerte de contaminación política, parece evidente. A ver, el problema es que usted sabe, Andrés, a ver, siempre la justicia ha querido ser manejada por grupos de presión, grupos políticos. Eso no podemos cerrarnos los ojos. Por supuesto. Desde que se fundó y la justicia y todo el mundo quiere manejar. El Consejo de la Judicatura se ha convertido justamente en este brazo que tiene vínculos políticos que no debería tenerlo. Pero el problema es el debilitamiento que recibe en cuanto a qué. Yo ahí sostengo una situación. La cuestión presupuestaria, ¿no? Entonces, si usted tiene el presupuesto que depende de un ministro de Estado que le dé el dinero para poder activarse y poder dar buen servicio de justicia, entonces siempre tendremos ahí una situación de sometimiento. La judicatura, el Consejo de la Judicatura, a través de las notarías, llega a producir por tasas notariales
cerca de más de 70 millones de dólares. Ese es un rubro muy fuerte para qué, para mantenimiento, para dar situación. No es suficiente, por supuesto. Acuérdese que también los jueces no son, ellos no se les puede topar en cuanto a sueldos. Entonces, pero también el problema presupuestario es que con pretexto de la crisis, tanto el gobierno del presidente Moreno como el actual gobierno no proveen el dinero. Entonces, al no tener dinero, tenemos este problema. Ahora, segundo, en la cuestión de los concursos y la evaluación, me parece que ha habido una omisión por parte del Consejo actual en cuanto a evaluar. Esa evaluación siempre es necesaria ¿para qué? Para ser una renovación y, en definitiva, que la gente vea que siempre tiene que tener al día su trabajo, ¿no? Y esa es una de las cuestiones administrativas del Consejo de la Judicatura. Pero claro, usar esa herramienta como una herramienta de presión, una herramienta de, digamos, de destitución o de tráfico de influencias, eso me parece, por ejemplo, desde una visión deshonesta. Entonces yo no creería eso. Ahora, los nuevos concursos que se pueden hacer deberían hacerse, ¿no? Pero el problema es que yo creo que se han dedicado solamente por ejemplo, al concurso de jueces anticorrupción. Me parece que es un concurso que en este momento deberían paralizarlo por todos los problemas que tiene el Consejo. Los audios filtrados y todo eso, creo que deberían paralizar este concurso hasta que realmente tengan la legitimidad democrática que debería tener el Pleno del Consejo de la Judicatura. Es que escuchar esos audios realmente uno dice, pero caramba, ¿en manos de quién estamos? Es decir, si está de una manera tan obsecuente, si es que son efectivamente fidedignos, habrá que esperar un perito, pero realmente eso alarma. No podemos permitir que quienes administren justicia pues estén involucrados en ese tipo de procesos. Bien, en todo caso, claro, por ahora es todo, doctor. Quiero agradecerle, vamos a estar pendientes de esta situación a propósito de la queja que usted ha presentado y que ha habido un pronunciamiento de admisión. Es decir, el hecho de que cumpla los requisitos da cuenta de una presentación seria, profesional, que tiene sentido y por lo tanto la Corte lo va a considerar. Vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias al doctor Álvaro Román por haberla acompañado. Gracias, yo le agradezco. A usted. Ahí tienen ustedes, el doctor Román dice que a él le corresponde ser el presidente del Consejo de la Judicatura y será la Corte la que determine si es que efectivamente hay o no razón para esa solicitud, ¿no? La Corte no lo ha considerado urgente, como decía el doctor Román, como en el caso cuando el exalcalde Yunda, involucrado también en estos problemas, en este caso no tiene esa característica, por lo tanto es posible que demore más tiempo de lo normal. Sabemos que la Corte toma tiempos particularmente extensos, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí creo que es importante, a mí me parece que sí sería conveniente que hay un interés a propósito de definir algo que, insisto, compete a la Administración Directa de Justicia y vaya que la justicia, recibir justicia transparente, eficaz o que se sancione actos de corrupción es, a mi juicio, muy, muy importante. Y continúa.